nos dicen, tenemos el subconjunto K y nos preguntan si esto es un subespacio vectorial. Bueno, para saber si un subconjunto es un espacio vectorial, se tienen que cumplir tres condiciones. La primera condición es que el 0, 0, dependiendo del espacio vectorial, en este caso del 0, 0 de R2, tiene que pertenecer al subespacio. Esa es la primera condición. Ahí se ve como... Ahí sí. Luego, la otra condición sería de que si nosotros tomamos, por ejemplo, dos vectores, U y V, que pertenecen al subespacio vectorial, su suma también tiene que pertenecer al subespacio vectorial. Y por último, si tenemos algún escalar alfa que pertenece a los reales y ¿cómo se llama? Y un vector cualquiera que pertenece acá, entonces alfa por, en este caso t, tiene que también pertenecer al subespacio, perdón, al subconjunto. Y si se cumplen estas tres propiedades, entonces podemos decir que es un subespacio vectorial. Voy a dejar esto aquí al lado. Ahí sí. Entonces, vamos a tener, bueno, nos dan esta cosa aquí. Entonces, a mí lo que se me ocurre es, bueno, despejar todo y dejarlo todo, dejarlo primero, o sea, bueno, primero compruebe. El 0, 0 pertenece. Bueno, verifiquemos. Si nosotros queremos verificar que el 0, 0 pertenece, tenemos que reemplazar en la condición. O sea, en este caso tenemos que reemplazar el x por 0 y el y por 0. Entonces tenemos 0 más 0, que esto es igual a 0. Y obviamente que esto nos va a dar 0. Entonces, eso nos indica que en este caso el 0, 0 pertenece al subconjunto. Esa es la primera condición. Luego, para la segunda condición, tendríamos que hay que tomar, por ejemplo, en este caso, dos vectores u y v. Entonces, en este caso, voy a decir que mi u va a ser igual a x1, y1. Y voy a tomar un vector t, por ejemplo, que va a ser x2, y2. ¿Ya? Y bueno, y estos dos también pertenecen, o sea, estos dos pertenecen al subconjunto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, aquí lo que podríamos hacer primero que todo desde la condición es quizás de alguna manera reordenar esto para que, bueno, cuando hagamos la suma sea un poco más sencillo. Es decir, que por ejemplo, si a mí se me ocurre de que de la condición que tengo que x más y es igual a 0, yo esto puedo decir simplemente que x, pasando el y hacia el otro lado, me va a quedar como menos y. Entonces, si yo quisiera escribir, por ejemplo, este subconjunto de otra manera, perfectamente me quedaría como k igual a. En este caso, como tengo x, donde vea x, voy a reemplazar menos i. Entonces voy a tener aquí menos i, i, pertenecientes a R2.
¿ya? Y este sería como otra forma de, en este caso, describir mi subconjunto. Entonces, bueno, como también tengo esto otro en mente, lo que podría hacer ahora es que, bueno, en este caso, U y T lo puedo escribir también de otra manera. Entonces, en este caso, U me va a quedar igual a, en este caso, menos I1, I1. Y después voy a tener que T va a ser igual a menos I2, I2. ¿Vale? Esta sería como una forma equivalente de cómo se relacionan las componentes de los vectores. Por lo siguiente, tendríamos de que, bueno, vamos a calcular en este caso U más T. Entonces, si calculamos U más T, vamos a tener menos I1, I1 más menos I2, I2. Entonces, ¿qué tendríamos? Si seguimos desarrollando esto, sumamos componente a componente. Entonces vamos a tener menos I1 menos I2, I1 más I2. ¿Vale? Entonces, bueno. Si perfectamente volvemos a esta manera en la que habíamos escrito los vectores, o sea, tendríamos que sería x1 más x2, y1 más y2. Y esto es lo mismo que escribir de la misma manera u más t. Por lo tanto, sí queda demostrado. O sea, por eso podemos decir de que en este caso u más t pertenece acá. Ese sería el segundo paso. Entonces, por ahora vamos bien. Aún nos faltaría comprobar la última propiedad. Disculpa, ¿van a subir estos videos a YouTube? Sí, sí, lo ¿Pero los vamos a van a subir. subir mañana o hoy día? Deberían estar subidos mañana. Ya, Porque, bueno, hoy día se suben y toda la cosa. Quizá hay que editar sí, algo. Pero, ya, pero ya mañana debería estar listo. ya, vale, gracias. Vale, eso sería. Mm, así, ya, ya sí. Ya, ahora sí. Bueno, luego por última vez tendríamos de que, bueno, si tomamos en este caso, supongamos que tenemos un escalar lambda que pertenece a los reales y un vector cualquiera. En este caso pongámosle v, ¿ya? Entonces yo voy a calcular lambda por v. Entonces esto me va a dar lambda por, en este caso voy a tener un x, o sea voy a tener, perdón, voy a tener un menos i, coma i, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Perfectamente, este lambda lo puedo ingresar dentro del vector y me va a quedar menos lambda i, coma lambda i,
esto va a ser lo mismo que, bueno, esto sería lo mismo que tener, por ejemplo, eh, lambda x, coma lambda y. Luego nuevamente puedo sacar en este caso el lambda afuera del vector por x, y, y me quedaría por último lambda por v. Entonces, también podemos decir de que la multiplicación por escalar, o sea, en este caso lambda por v, también pertenece acá. Vale. Entonces, como concluimos de que el vector nulo pertenece al subespacio, luego que si tenemos dos vectores cualquiera que pertenecen al subconjunto y los sumamos, también pertenecen al subconjunto. Y por último, si calculamos algún escalar multiplicado por un vector perteneciente también al subconjunto, entonces vamos a tener que esto sí pertenece a... Esto sí entra. Entonces, como tenemos que estas tres condiciones se cumplen, podemos concluir de que K es un subespacio vectorial. Eso es. Hasta el momento, ¿alguna duda o todo bien? Vale. Ese es el primer ejercicio. Todo bien. Perfecto, perfecto. Ya. Vamos a pasar al segundo ejercicio entonces. Ya. Nos dicen, determina el conjunto generador asociado al siguiente sistema de ecuaciones. O sea, lo que nos están pidiendo es un conjunto generador, el cual se produce bajo este sistema de ecuaciones. Notemos que este sistema de ecuaciones tiene tres incógnitas, pero solo dos ecuaciones. Entonces vamos a tener al menos eh, vamos a tener una variable como parámetro asociado. O sea que va a depender de las otras. Bueno, por consiguiente, vamos a escribir el sistema de forma matricial. Bueno, al ser este un sistema homogéneo, no vamos a escribir necesariamente en la matriz ampliada el 0. Entonces vamos a tener aquí en X vamos a colocar el 1, en Y vamos a colocar 1 y aquí vamos a colocar menos 2. Luego vamos a colocar 2, aquí 1 y aquí 1. Bueno, vamos a escribirlo primero que todo como por cómo sería. Por X y Z igual a 0, 0, 0. Entonces vamos a tener aquí 1, 1 menos 2, 2, 1, 1. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Operaciones elementales para escalonar la matriz. Entonces, ¿qué tendríamos?
a mí se me ocurre hacer 0 este que está acá. Entonces, a la fila 2 le voy a restar 2 veces la fila 1. Entonces, aquí si resto la fila 2 voy a tener aquí 2 menos 2 por 1 me va a dar 0. Luego, la fila 2. 1 menos 2 por 1. Entonces tendría 1 menos 2 me da por resultado menos 1. Luego, en la fila 2 voy a tener 1 y aquí voy a tener menos 2 por menos 2. Eso me va a dar 4. Más 1 me va a dar 5 positivo. Y la fila 1 la dejo tal cual como estaba. Luego, ahora quiero hacer 0 este que está aquí. Entonces, a la fila 1 le sumo la fila 2. Ya que este que está aquí ya se encuentra positivo. Entonces vamos a tener 1 más 0 me va a dar 1. Voy a tener aquí 1 menos 1 me va a dar 0. Y voy a tener aquí menos 2 más 5 me va a dar 3 positivo. Y aquí voy a tener 0, menos 1 y 5. Entonces, bueno, al tener reducida la matriz de esta manera, en este caso como de manera escalonada, ahora lo que hay que hacer es pasar esto a sistema de ecuaciones. Entonces vamos a tener, en este caso, x más 3z igual a 0. Y que vamos a tener menos y más 5z igual a 0. Entonces, bueno, aquí lo que habría que hacer sería en este caso despejar z. Entonces, si despejamos z de aquí, pasamos el i al otro lado sumando y dividimos por 5. Entonces vamos a tener que nuestro z va a ser igual a 1/5 de i. En este caso voy a aislar z. Luego, a partir de la segunda ecuación, voy a reemplazar el z acá. Y de ahí despejar x. Entonces voy a tener aquí x más 3 por 1/5 de i igual a 0. Simplemente reemplacé el z que está acá abajo acá arriba. Por último, de aquí voy a despejar, en este caso voy a despejar x. Si aquí despejo x, voy a tener que x va a ser igual a, en este caso, 3/5 de i. Menos 3/5. Ahí sí. Y bueno, ¿cómo consigo? Y bueno, como yo dejé aquí esto en función de x y esto en función de z, en este caso mi variable i es mi variable, ¿cómo se llama? Es mi variable libre. Entonces en este caso i pertenece a los reales. Entonces en este caso, volviendo acá, la solución al sistema de ecuaciones van a ser todos los x, y,
z. Pero en este caso, como dejé todo en función de y, voy a decir que z es un quinto de y que x es menos 3 quintos de y. Entonces voy a tener que, como tengo x, el x que está aquí lo reemplazo acá. Voy a tener menos 3 quintos de y. Luego la variable libre que dejé, en este caso y, la mantengo simplemente. Y reemplazo z, que es un quinto de y. Luego con y perteneciente a lo real. Y bueno, esta es nuestra solución al sistema de ecuaciones. Pero aquí lo que nos piden es una base. Entonces, bueno, en sí, este conjunto o este conjunto simplemente lo podríamos escribir de la siguiente manera. Voy a poner que en este caso el conjunto S por solución van a ser todos los menos 3 quintos de y, coma y, coma un quinto de y, pertenecientes a R3 tal que y pertenece a los reales. Vale. Entonces, bueno, nos piden una base en este caso. Y bueno, y como tenemos simplemente un parámetro, que en este caso y, intentemos despejar y. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo seguimos desarrollando. Yo perfectamente puedo sacar y de acá. Entonces, si yo aquí saco y, voy a tener menos 3 quintos, coma 1, coma 1 quinto. Y bueno, y aquí simplemente pueden decir que y pertenece a los reales. Entonces, bueno, al haber ya despejado y dentro de este conjunto de solución, simplemente yo me preocupo de el vector que está aquí y este vector que está aquí, en este caso va a ser nuestro vector, el cual genera el conjunto de solución. Entonces, voy a decir que el generador del conjunto de solución va a ser el vector menos 3 quintos, coma 1, coma 1 quinto. Y así respondimos el ejercicio. Eso es lo que pedía el ejercicio. Encontrar este conjunto general. ¿Y esto es? A ver. Ah, sí. O sea, claro. Obviamente uno a partir de aquí puede dejar todo en los diferentes parámetros. O sea, en este caso a mí se me ocurrió despejar y. ¿Ya? Pero perfectamente el propio sistema de ecuaciones. Quizás antes de pasarlo a matrices. O quizás escalonando de otra manera. También uno puede dejar esto en función de z. Y no pasa nada. O dejarlo hasta todo en función de x. Si al final es encontrar una relación entre las tres variables, tal que podamos llegar a que al tener una solución al sistema y a partir de aquello encontrar un conjunto generador, que en este caso es este que está acá. Pero más allá de eso, nada más. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Dime. Más o menos, ¿cuál es la diferencia entre las bases y los generadores? Porque igual como para calcularlo se hace básicamente lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Ya, mira. Una muy buena pregunta. Ya, mira. Si a ti te preguntan, por ejemplo, para un conjunto generador, perfectamente, claro. Tú tomas tu subconjunto o tu conjunto,
despejas la variable, haces las operaciones hasta llegar al final de ¿cómo se llama? Hasta llegar a un procedimiento. Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos que tenemos, no sé, supongamos que tenemos el generado por el 1,1,0, el 2,3,1 y el... Espera, estoy pensando. Y el 0,0,2. ¿Ya? Supongamos que tenemos este conjunto. Entonces, bueno, supongamos que esto es un generador. O sea, un generador G. ¿Ya? La gran diferencia respecto a una base son si los vectores que forman al generador son linealmente independientes. En este caso, si yo, por ejemplo, bueno, no me quedo aquí como raro. A ver, espérate. Que quiero ver si puedo darte un ejemplo, a ver, así rápido. Este, así, ya, y así. Ya, mira. Entonces, por ejemplo, esta puede ser tu conjunto generador. Pero ¿qué pasa? Este conjunto no puede ser base. ¿Por qué no puede ser base? Por este vector que está acá. ¿Qué pasa con este vector? Este vector, por consecuencia, es combinación lineal de este más este. Por ejemplo, si tú sumas 1 más 2 te da 3, 1 más 3 te da 4 y 0 más 1 te da 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, esto simplemente puede ser un conjunto generador. Por X motivos simplemente. Pero ¿qué pasa? La base, la propiedad que tiene la base es que la base, que en sí es un conjunto generador, los vectores que contiene la base tienen que ser linealmente independientes. Entonces, en este caso, esto no podría ser una base, porque nosotros encontramos de que el vector 3,4,1 se puede escribir como alfa por 1,1,0 más beta por 2,3,1. Pero en este caso sabemos que alfa vale 1 y que beta también vale 1. ¿Ya? Entonces por eso, al saber que este vector es combinación lineal de estos puede seguir siendo un conjunto generador totalmente. Es combinación lineal obviamente de estos dos vectores, pero esto no influye en nada en que sea base. Por lo tanto, la gran diferencia es que, claro, si uno tiene, o sea, para los, lo voy a escribir así como generadores, pueden tener n vectores, eh, que no necesariamente tienen que ser linealmente independientes. O sea, no necesariamente LI, que se indica así, que no sean necesariamente linealmente independientes. Ya. Entonces, bueno, y para las bases, ahora nos vamos a meter ahora con la definición de qué es linealmente independiente, qué es linealmente dependiente y todo eso. Pero ya vamos para allá. Y para la base, es que también está compuesto de n vectores, donde n tiene que ver con el subespacio al cual pertenecen. O sea, en este caso, por ejemplo, de Rn, por poner un ejemplo simplemente, pero necesariamente eh, tienen que ser LI.
¿Se entendió la diferencia? ¿O muy complicado? No, che, muchas gracias. Vale, para eso está. No voy a dejar esto aquí a un ladito. Ah, no, lo voy a dejar ahí nomás. Ya. ¿Y qué me decían? Entonces no importa cuál despejemos siempre y cuando lleguemos al mismo conjunto general. No necesariamente. Porque mira, este conjunto, por ejemplo, generador, equivalentemente, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Si yo multiplico por 5 cada entrada, voy a tener menos 3,5,1. ¿Ya? Y esto también, equivalentemente, es un conjunto generador. Porque al final lo que estoy haciendo es multiplicar todo como por un escalar simplemente. Porque ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, yo elijo que i sea 5, multiplico el 5 por acá y me queda lo mismo. Y va a seguir siendo solución del sistema de ecuación. Entonces, por eso, en este caso, el conjunto de solución va a dar como, de alguna manera, exactamente lo mismo. Al haber como colocado todo en función de un parámetro, que en este caso fue i. Entonces, en este caso no importa mucho si, por eso, si quedan fracciones o quedan cosas horribles, pero bueno, eso es simplemente. Entonces, al final no va a pasar nada en este caso. Pero la idea es siempre hacer el procedimiento correcto y de alguna manera llegar a un resultado similar. Eso es como lo que hay que hacer. ¿Se entendió? Vale, ya. Ahora metámonos con las bases. Ay, entonces vamos a tener este ejercicio acá. Uy, ya. Entonces, aquí nos dan un subespacio, en este caso de R4, y nos dicen que encontremos una base B para C. Entonces, bueno, en este caso nos dan dos ecuaciones. O sea, estas dos ecuaciones se tienen que cumplir. Entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones. Vamos a tener x menos 2i más z más t igual a 0. Y la otra ecuación va a ser 2x menos 2i más z. Y todo esto igual a 0 también. Entonces, bueno, como había mencionado antes, hay que hacer el mismo procedimiento que encontré en general. Pero la condición va a ser, en este caso, ver si ese conjunto es linealmente independiente. Entonces vamos a tener aquí. Esto lo pasamos a forma matricial. Vamos a tener 1, menos 2, 1, 1. Vamos a tener aquí 2, menos 2, 1 y 0. Porque en este caso aquí no hay t. Esto multiplicado por el vector x, y, z, t igual a, en este caso, 0, 0, 0, 0. ¿Así o no? Ah, no, estoy progresando. 0, 0. Ahí sí. Entonces, bueno, tenemos un sistema homogéneo. Volvemos a reescribir la misma matriz. Y ahora, operaciones elementales de nuevo. Entonces, voy a hacer 0 este numerito aquí. Entonces, a la fila 2 le resto 2 veces la fila 1. Entonces, bueno, voy a copiar la primera fila.
y vamos a tener 2 menos 2 por 1, o sea, va a tener 2 menos 2, va a ser 0. Luego aquí voy a tener menos 2, menos 2 por menos 2, o sea, voy a tener 4 positivo, menos 2 me va a dar 2. Luego nuevamente aquí voy a tener 1 menos 2 por 1, o sea, voy a tener 1 menos 2, que es menos 1. Y aquí voy a tener 0 menos 2 por 1, que va a ser menos 2. Luego, ahora voy a hacer 0 este de aquí. Entonces, a la fila 1 le sumo la fila 2. Ahí sí. Entonces, bueno. 0, voy a copiar la fila 2. 0, 2, 1, menos 2. Entonces, si sumo aquí, voy a tener 1 más 0, que va a ser 1. Luego aquí si sumo 2 menos 2, me va a dar 0. De aquí si subo menos 1 más 1, también me va a dar 0. Y sumo menos 2 más 1, voy a tener menos 1. Entonces, bueno, aquí ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, nuevamente escribir esto como sistema de ecuación. Entonces voy a tener en este caso x menos t igual a 0. Y voy a tener 2i más z menos 2t igual a 0. Ya, Oh, eso hermano, terminó. te equivocaste en un signo. ¿Dónde? Díganme. En el Z. ¿En el z? Sí, Ah, en la- aquí me falta un menos 1, ¿cierto? sí, sí. Vale. Vale. ¿Así o no? ¿Ahí sí? Sí, creo que ahí sí. Vale. Gracias, cabrón. Entonces, eh, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo despejar todo en función de t, que yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Porque t lo tenemos acá arriba también. Sí, vamos a despejar t. Entonces, bueno. El z, el 2i menos z pasa al otro lado. Ah, no, perdón. Paso este al otro lado. Y voy a tener 2i menos z igual a 2t dividido por 2. Entonces voy a tener 2i menos z es igual a t. ¿Ya? Entonces, bueno, como tengo t, bueno, esto igual se puede simplificar un poco. Voy a tener, si esto lo distribuyo, voy a tener i menos 1/2 de z. Y esto igual a t. Y ahí sí. Entonces, ahora lo que tendría que hacer, bueno, como despejé t aquí, lo reemplazo con el otro lado. Ah, bueno, pero bueno, si paso el t al otro lado, en esta ecuación, voy a tener que x es igual a t. Entonces voy a decir que en este caso x es igual a i menos 1/2 de z. Bueno, esto como en simple forma, bueno, que x es igual a t. Perfectamente se podría, eso, mejor dejémoslo así. Si no, nos vamos a confundir. Que x es igual a t. Entonces, bueno, ahora dejé todo respecto a t. Entonces, en este caso, donde vea t, o sea, donde en este caso
claro, donde vea t, reemplazo simplemente. Entonces, en este caso, nuestra solución, lo voy a escribir así, va a ser, lo voy a escribir de esta manera. Los x, y, z, t, pertenecientes a R4, tal que x es igual a t y menos un medio de z es igual a t. Vale. Entonces, bueno, como x es igual a t, donde vea x voy a reemplazar t. Y donde vea... Perdón. Donde vea t voy a reemplazar x, mejor dicho. A ver, pense. Ah, no, sí. Ah, no, sí está... Bueno. Bueno, aquí... Ah, ya sé cómo arreglarlo. Bueno, como estoy diciendo que x es igual a t, esto es lo mismo que decir que, bueno, que x es igual a esto. Entonces, bueno, donde vea x y donde vea t, reemplazo esto. Ahí sí. ¿Ya? Es simplemente eso. Como x es igual a t, eh, donde vea x y donde vea t, reemplazo esto que está acá. ¿Ya? Eso era. Entonces vamos a tener. Donde vea x o donde vea t, reemplazo esto. Entonces voy a tener y menos un medio de z, y, z, y donde vea t, reemplazo esto. Y menos un medio de z. En este caso nos quedó en función de dos parámetros, de y de z. Entonces vamos a tener que y, z pertenecen a lo real. Entonces, bueno, aquí vamos a generar nuestra base. Entonces, bueno, todo lo que vea con y lo despejo, todo lo que vea con z lo despejo. Entonces, bueno, aquí voy a tener y, después aquí veo un y, también voy a tener y, después aquí donde veo un z que no tengo un y, coloco un 0, y aquí voy a tener también un y. Luego, si esto le sumo el otro vector que va a tener menos un medio de z, 0, 1, menos un medio de z. Aquí se me pasó una z. Bueno, aquí, bueno, ya no es necesario escribirlo, pero con que lo dejen así, suficiente. Ya, bueno, aquí el tema, o sea, mi forma de pensarlo es como, bueno, ¿qué tengo que hacer como para separar estos vectores? Es decir, si yo, por ejemplo, sumo este más, o sea, si sumo componente a componente, es como, si sumo este más este, me devuelve este. Si sumo este más este, me devuelve ese. Si sumo este más este, me devuelve ese. Y si sumo este más este, me devuelve el componente. Al final es pensar como cuál es la combinación apropiada para que estos vectores me dé lo que está acá arriba. Esa es como la forma de verlo. Bueno, por último, tengo que factorizar por i. Entonces voy a tener 1,1,0,1 más factorizo por z. Voy a tener menos un medio, 0, 1, menos un medio. Entonces, en este caso, nuestro generado por S,
porque no sabemos si en este caso es una base. Aunque bueno, ahora les voy a decir por qué es base, pero hay que justificar. Van a ser este vector que tenemos acá y este vector que tenemos acá. Entonces vamos a tener 1,1,0,1, coma, menos un medio, coma 0, coma 1, coma menos un medio. Y este sería en este caso nuestro conjunto generador. Pero bueno, para comprobar que es base, que esto, bueno, no es necesario después que los voy a explicar. Pero bueno, yo les digo así de una que esto es base. Pero comprobemos que esto es base. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, bueno, primero tenemos que como le decía, que esto tiene que ser linealmente independiente. Y bueno, para que un conjunto sea linealmente independiente, significa que necesariamente no existe una combinación lineal entre estos vectores para que me dé el vector nulo. O sea, en este caso, para nuestro ejemplo, la única condición es que si nosotros tomamos un escalar, por en este caso, bueno, voy a renombrar esto como v1 y esto como v2, ¿ya? Como dos vectores. Entonces, si yo tengo aquí alfa por v1, con alfa perteneciente a los reales, más beta, también otro escalar, por v2, esto me tiene que dar el vector nulo. Pero la única forma de que esto pase es que si alfa es igual a beta es igual a 0, si esta condición de acá se cumple, entonces v1 y v2 son linealmente independientes. Esa es la forma de verlo. Que la única forma para que esto ocurra es que los escalares sean 0. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Vamos a dejarlo ahí. Bueno, este me sirve. Pegar. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que encontrar algún alfa y algún beta, que en este caso van a dar 0, para que esto sea, ¿cómo se llama? Sea linealmente independiente. O sea, tiene que ocurrir esto. Entonces, bueno, calculamos nomás, explícitamente. Vamos a tener alfa por, en este caso, 1, 1, 0, 1, más beta por menos un medio, coma 0, coma 1, coma menos un medio. Y esto igual a 0,0,0,0. A ver, ahí sí. Ya. Entonces, bueno, aquí me voy a saltar un paso. Voy a multiplicar el escalar y los voy a sumar directamente. Entonces, lo que me va a quedar aquí en la primera entrada, voy a tener alfa menos un medio de beta. Luego, aquí voy a tener alfa. Después voy a tener aquí beta. Y aquí voy a tener alfa menos un medio de beta. Todo esto igual a 0,0,0,0. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace aquí? Se forma un sistema de ecuaciones. En este caso, igualando componentes. O sea, este igual a este igual a este igual a este y este igual a este. Entonces, lo que tendríamos sería lo siguiente.
tendríamos alfa menos un medio de beta igual a 0. Después tendríamos que alfa es igual a 0. Después tendríamos que beta es igual a 0. Y que alfa menos un medio de beta es igual a 0. Entonces, bueno, perfectamente de aquí sale que beta es igual a 0, que alfa es igual a 0. Entonces no importa dónde reemplazamos. De hecho, esta ecuación se repite con la última ecuación. Entonces, no importa, o sea, el punto es que nos da que alfa es igual a beta es igual a 0. Entonces, como se cumple esta condición de acá, esto nos dice que B1 y B2 son LI, son linealmente independientes, ¿vale? Entonces, como comprobamos que en este caso los vectores son linealmente independientes, podemos concluir totalmente que la base B, que en este caso es el generado de la solución, perdón, es el generado de C, son los mismos vectores que teníamos acá arriba. O sea, esto que teníamos acá. Entonces, nuestra base es el mismo conjunto generador. Nuestra base B. Bueno, el truco que de alguna manera que uno quizás tiene que reconocer es cómo se relacionan estos vectores. Es decir, que por ejemplo, yo me fijo que, por ejemplo, en el V1, la primera, la segunda y la cuarta componente no son nulas. O sea, no son cero. ¿Ya? No pasa, o sea, no pasa nada. O sea, no pasa nada si son otro número. La cosa es que no sean no nulas. Y yo, si me fijo para el otro, la primera, la tercera y la cuarta componente no son nulas. Pero ¿qué pasa? Si yo me fijo, la segunda componente no es nula, pero la segunda componente en V2 sí es nula. Igualmente para este caso. Aquí la tercera componente es nula y aquí la tercera componente no es nula. Entonces, ¿qué me indica esto? Que si yo, por ejemplo, tengo que solamente si las componentes son distintas y son nulas entre sí, en este caso, si yo por ejemplo comparo este con este, obviamente que voy a tener que 1 es distinto de 0, haciendo la comparación. Y lo mismo para este caso. O sea, también tendría que aquí 0 sería distinto de menos 1. Como de alguna manera, o sea, como se cumple esto que tenemos acá, podemos decir simplemente que son linealmente independientes. Solamente mirando los vectores. Pero si les piden justificar, en este caso, ver si son realmente linealmente independientes, para comprobar si es base, tienen que hacer este procedimiento. O sea, tienen que eh, ver que la solución, en este caso, dos vectores, si se cumple de que solamente si los escalares son cero, los vectores sí o sí son LA. Entonces, ese es el tema. Hasta ahora, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Una pregunta. ¿Sí? Sabéis que yo ese lo hice recién, pero lo hice de otra forma y me dio Ya, igual que eran independientes y que era base. Lo único que cambió sí fue que el conjunto generador me quedaron 4 vectores en vez de 2. ya. ¿Estaría bien Ah, igual? em, no, porque perfectamente los vectores bueno, como tú dices, que te quedaron dos, o sea, te quedaron cuatro vectores,
puede que dos de esos vectores te hayan quedado como combinación lineal de otros. Entonces, por ejemplo, no sé, si tú por ejemplo sumas este vector más este vector y te da otro vector, en ese caso, ese sería combinación lineal de estos dos. ¿Cachai? Por lo tanto, ese vector no sería linealmente independiente, porque es combinación lineal de otros dos. ¿Se entiende? Entonces, quizá podrías hacer como la comprobación de que si los vectores son linealmente dependientes entre sí, y en ese caso, si por ejemplo, voy a tomar el mismo ejemplo acá. A ver, si por ejemplo, a mí también me hubiera quedado el vector, bueno, voy a hacer la suma nomás. Voy a tener un medio, coma un medio. Ya. Si por ejemplo a mí me hubiera quedado este vector, yo me tendría que preguntar como, bueno, esta base es linealmente independiente. Entonces por eso, yo me pregunto y de alguna manera, o yo veo así como, bueno, qué raro que me haya quedado como dos, como, no sé, como tres vectores, siendo que, bueno, esto tiene que ver con el tema de cuántos parámetros dejaste. En este caso, como yo dije dos parámetros, sí o sí tengo que tener dos vectores. Pero como me quedó como un vector más, ¿este vector de dónde habrá salido? Entonces yo me pregunto, ¿este vector puede ser combinación lineal de los otros dos de la base? Entonces en este caso sí, sí ocurre. Porque si sumo v1 más v2, me va a dar este vector que está acá. Y como me da este vector de acá, esta base no es ley. Por lo tanto, esto sería simplemente un conjunto generado. Pero para que sea ley, yo así, simplemente lo tachan. Y bueno, y lo vuelven a escribir. Entonces, ahí nombran que el conjunto, o sea, que la base se compone de estos dos vectores. Pero eso. Pero yo te... Pero en este caso, yo al resolverlo, digo, me quedaron cuatro variables. Entonces, el conjunto generador me quedaron cuatro vectores. Y al resolver cada variable me quedaron que todos los escalares eran cero. ¿Estaría bien en ese caso? em, es que no. O sea, por lo que te digo, puede que sean vectores que sean combinaciones lineales uno del otro. O en este caso que, no sé, quizás te equivocaste escalonando. O quizás elegiste distinto el orden de ¿cómo se llama? De las, ¿cómo se dice? De los parámetros. Pero más allá de eso, nada más. En todo caso, si querí, manda el Pero desarrollo y lo revisamos, po. No, no ya, tengo ya, ya. drama. Igual tipo comprobé que no son combinaciones lineales, po, porque de ser así serían dependientes, ¿cierto? Claro. Y me quedaron que eran independientes cada término. Ah, ya. Ya por eso. Por eso. Eh, Ya, ya, bueno, terminemos este último ejercicio de ahí. Revisamos ¿cómo se llama? Revisamos el... Ahí te reviso el ejercicio. ya, dale, dale. Ya. A ver, aquí no. Ya. Nos dicen, determine el valor de k perteneciente a los reales para que, en este caso, estos tres vectores sean linealmente independientes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que plantear. Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, ahora le voy a poner otra variable. Vamos a tener lambda sub 0 por v sub 0 más lambda sub 1 por v sub 1 más lambda sub 2 por v sub 2. Y esto tiene que ser igual al vector nulo. Para comprobar si realmente son linealmente independientes o no. Bueno, en este caso estamos viendo respecto a un parámetro k. Entonces, bueno,
Comprobemos simplemente. Vamos a tener lambda 0 por K, 1, 2K. Después tendríamos lambda 1 por 2K, 3, 2 más lambda 2 por... Hoy me acabo de dar cuenta que aquí le puse V1 y aquí también V1. Bueno, y falta una coma. Y esto es V2. Bueno, error de tipeo. 2K, 2, 1. Y esto igual a 0,0,0. Luego, bueno, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a multiplicar, en este caso, el escalar por esto que tenemos acá y los voy a sumar. ¿Ya? Entonces, voy a tener aquí lambda 0 eh, lambda 0 por K. Ay, quedó muy grande eso. Lambda 0 por K más lambda 1 por 2K más lambda 2 por 2K también. Luego tendría lambda 0 más 3 lambda 1 más 2 lambda 2, ¿cierto? Sí. Por último tendríamos lambda 0 por 2K más 2 lambda 1 más lambda 2. Y todo esto igual a 0, 0, 0. Entonces, bueno, tenemos que hacer de nuevo lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que es igualar componente a componente y ver qué nota. Ay, qué feo eso. Ay, qué raro esto. Lambda 0, 2 lambda 1 más lambda 2 igual a 0, 0, 0. Entonces, bueno, si yo esto lo paso al sistema de ecuación, vamos a tener lo siguiente. Para la primera ecuación vamos a tener lambda 0 por K más lambda 1 por... Bueno, voy a poner 2 lambda 1K más 2 lambda 2K igual a 0. Ay, disculpen. Luego aquí voy a tener lambda 0 más 3 lambda 1 más 2 lambda 2. Ah, no, espérense. ¿Me confundí aquí o no? Creo que sí. 1, 3. Ah, no, sí, está bien. Mala mía, mala mía. Esto igual a 0. Y por último tendríamos lambda 0, 2 lambda 0 por K más 2 lambda 1 más lambda 2
igual a 0. Vale. Y ahora, nuevamente, si esto lo pasamos a sistema matricial, vamos a tener K, 2K, también aquí 2K. Aquí tendríamos 1, 3 y 2. Y aquí tendríamos 2K, 2 y 1. Esto multiplicado por lambda 0, lambda 1 y lambda 2. Y esto igual a 0, 0, 0. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Bueno, hay que copiar la matriz, ¿no? Entonces tendríamos, bueno, quiero hacer 0, ese que está acá y ese que está acá. A ver, no, espérense. Primero voy a hacer 0 este. Entonces, a la fila 3 le resto 2 veces la fila 1. Entonces, vamos a tener. Ay, qué feo que eso. Voy a llegar y copiarlo. Ya. Entonces, me interesa la última fila. Entonces, a la fila 3, o sea, menos 2K menos 2 por K me va a dar 0. Luego voy a tener aquí 2 menos 2 por K, o sea, me va a quedar 2 menos 4K. Y aquí me va a quedar 1 menos 4K también. Vale. Esa sería una cosa. Eso parece una multiplicación, pero es un menos y es también. Y ahí sí. Ya. Entonces, bueno, yo lo quería hacerse hoy. Y bueno, y muy bien como estaban diciendo, bueno, ¿qué pasa con esta fila? En este caso, como tenemos un K, claro, uno podría estar tentado como a multiplicar toda la fila por 1 partido en K. Pero en este caso, K no sabemos cuánto es y podría valer 0. Pero bueno, ¿qué pasaría si K vale 0? En el caso de que K vale 0, toda esta fila, en este caso, se nos muere. O sea, desaparece. Quedan solo 0. Entonces, bueno, al tener que todo esto sea 0, bueno, al final simplemente vamos a llegar a que el rango de la matriz va a ser igual a 2. Y bueno, se me olvidó mencionar esto. El ver el tema del rango de la matriz, en este caso para determinar si los vectores son linealmente independientes, se determina obviamente por el rango de la matriz. En este caso, si el rango de la matriz es menor en este caso al número de vectores, que en este caso son 3 vectores, entonces los vectores son linealmente dependientes entre sí, o en este caso hay algún vector que es combinación lineal de los dos otros, por ejemplo. Entonces esto pasaría, por ejemplo, si k fuera igual a 0, porque si no, no habría de otra. O sea, si k es igual a 0, en este caso todo se nos muere, po. Eh, claro, esta componente se va a 0, esta se va a 0 y esta se va a 0. Entonces al final no pasa nada. O sea,
los vectores no van a ser linealmente independientes, van a ser linealmente dependientes. A eso me refiero. Entonces, bueno, en el caso de que, o sea, aquí lo que estoy buscando es como para que K en este caso sea linealmente independiente. Entonces, como ya analizamos en este caso, como lo voy a mencionar acá abajo, si K es igual a 0, esto implica que los vectores son linealmente dependientes o que son LD, ¿ya? Esa es la forma como de colocarlo nomás. Entonces, sabiendo que esto, y nosotros podemos asumir de que K es distinto de 0, entonces vamos a multiplicar toda la primera fila por 1 partido en K. 1 partido en K por la fila 1. Y obviamente diciendo que K tiene que ser distinto de 0. Que si no estaríamos haciendo algo muy malo. A ver, quiero colocar esto más bonito. 2 menos 4K. 1 menos 4K. Entonces por eso. Dividido por K me van a quedar simplemente los coeficientes. En este caso me va a quedar 1, 2 y 2. Ya. Entonces, bueno. Ahora voy a intentar hacer 0 este que está acá. Entonces, a la fila 2 le resto la fila 1. Y así no lo voy a copiar. Entonces va a tener, bueno, copiamos la primera fila. Entonces vamos a tener, bueno, 1 menos 1 es 0. 3 menos 2 es 1. Y 2 menos 2 es 0. Y aquí tendríamos 0, 2 menos 2 menos 4K y 1 menos 4K. Ya. Entonces, bueno, bueno, como esta quedó así libre, como que podemos hacer lo que queramos, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, eh, como, bueno, en este caso, yo asumí que en este caso K es distinto de 0. Y bueno, yo voy a multiplicar, perdón, a la, voy a hacer 0, voy a intentar hacer 0 este, o al menos deshacerme de ese 2. Entonces, a la fila 3 le resto 2 veces la fila 2. O sea, al final, lo único que voy a cambiar va a ser esto acá. Entonces voy a tener aquí 1, 2, 2, 0, 1, 0. Y aquí voy a tener 0. Entonces voy a tener aquí 2 menos 4 menos 2. O sea, voy a tener 2 menos 2, que menos 4, menos 4K. Entonces voy a tener simplemente menos 4K. Y voy a tener 1 menos 4K. Ya. Entonces, bueno. Como nosotros aquí mencionamos que K es distinto de 0. O bueno, si K es igual a 0, los vectores son LD. Entonces, bueno. Aquí me da lo mismo si pongo 0. Ya voy a saber que es LD. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, si yo asumo de que en este caso, si K es igual a 0, al final, bueno, voy a llegar a que los vectores son LD.
Entonces en este caso no me importa si esto es igual a 0. Entonces lo que en este caso me importaría sería en este caso este valor que está acá. Entonces, el valor que está acá es del que me debo preocupar. O bueno, intentemos, a ver, primero que todo hagamos el 0 aquí y después analicemos acá. Entonces, nuevamente aquí a la fila 3 le resto, perdón, le sumo 4K veces la fila 2 para hacer el 0 acá. Entonces voy a tener aquí 0, voy a tener aquí 0 y aquí voy a tener 1 menos 4K. Y ahí sí, que si no se iba a ver raro. Va a tener aquí 0, 1, 0, 1, 2, 2. Entonces, bueno, ahora me preocupo de este valor que está acá. Entonces, para que los vectores sean LI, esto tiene que ser distinto de 0. Entonces, si en este caso lo voy a copiar. O bueno, o simplemente puedo decir, si 1 menos 4K es igual a 0, esto también nos dice de que los vectores son linealmente dependientes. Entonces, bueno, si aquí despejamos K, vamos a tener que 1 es igual a 4K y vamos a tener que un cuarto va a ser igual a K. Entonces, bueno, si yo, si yo tomo esto y lo borro y simplemente tomo el valor, entonces, si K es igual a un cuarto, los vectores son linealmente independientes. Entonces, bueno, al haber analizado todo lo que tiene que ver con el tema y el rango de la matriz, y ya encontramos en este caso para qué valores, en este caso que nos dio K igual a 0 y K igual a un cuarto, los vectores son LD. Eso nos dice que para cualquier otro valor de K, los vectores siempre van a ser linealmente independientes entre ellos. O sea, lo que tendríamos es, si K pertenece a los reales, pero en este caso, menos el 0 y el un cuarto, los vectores eh, siempre son linealmente independientes. ¿Ya? Ese es como el truco para verlo con el tema de la matriz. En este caso, una acotación. Este problema perfectamente uno dice como, uy, sale una matriz aquí de 3×3, aplico determinante. Si el determinante es distinto de 0, en este caso los vectores también son linealmente independientes. Esa también es como la otra condición que, claro, uno la puede ver. Pero en este caso, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no sé, tuviéramos en este caso un vectores de 4 componentes y en este caso 3 vectores? En ese caso, uno si quiere acomodarlo como matriz, no puede calcular el determinante. Entonces, mi recomendación para este tipo de ejercicio es siempre construyan, o sea, primero partan del supuesto, en este caso de encontrar si existe algún lambda para que esto sea 0. Construyan el sistema de ecuaciones
pásenlo a matriz y el rango de la matriz le dice todo, ¿ya? Entonces, dependiendo del rango de la matriz, pueden ver en este caso como los valores para que los vectores sean LA, en este caso. Porque si es en otro caso, simplemente queda en el aire nomás. Pero por eso, no, o sea, pueden hacerlo por determinante, está bien. Pero la mayoría de veces siempre es más recomendable verlo con el rango de la matriz. Porque el rango de la matriz siempre dice todo, más allá de llegar y calcular el determinante. Así que eso sería. Pero eso. Y bueno, obviamente tener cuidado como con esto. Porque si no especifican esto, les puede bajar harto puntaje. Para que para que los vectores sean linealmente independientes, el rango de la matriz tiene que ser menor que el número de vectores. Entonces, por ejemplo, como aquí tenemos 3 vectores, o sea, no, eso no siempre se cumple. Para nuestro ejemplo sí se cumple. Pero eh, tiene que ver con el tema de ¿cómo se llama? De, o sea, bueno, sí tiene que ver con el rango, pero para este ejercicio, no generalmente. Pero bueno, la combinación lineal siempre va a ser como que un vector se puede escribir como alfa 1 por b1 más alfa 2 por b2 y así hasta el infinito. O bueno, no hasta el infinito. Hasta un alfa n por un bn. ¿Ya? Este sería como el tema, ¿cachai? Para saber si un vector es combinación lineal de otros vectores. Pero al final es resolver un sistema de ecuaciones. Y tras ver esto, uno puede determinar si los vectores son linealmente independientes o no. Y eso sería. Y bueno, claro, en este caso, como tú dices, claro, si el rango corresponde igual al número de vectores, entonces los vectores son linealmente independientes. En este caso. No sé por eso. Entonces, por eso, en conclusión, si K pertenece a los reales, excepto el 0 y el 1/4, los vectores siempre son LA. Y eso es lo que ocurre. Así que K puede tomar cualquier valor, excepto el 0 y el 1/4. Si no, los vectores son LD. Y eso sería, po. No sé si tienen duda de este ejercicio o de todo en general. Si les quedó algo, díganme ahora. ¿Podría alejarlo un poquito para tomarle una foto? Sí, ningún problema. ¿Hay o no? A ver. Sí, ahí. Gracias, gracias, gracias. Sí, ya pasamos lista. Sí, manda el... O sea, sí, manda el ejercicio nomás. Ya, pero eso. Voy a dejar de grabar. Nos vemos.